O sea, hemos dicho, primer punto, cuerpo quieto, sin moverlo, sintiendo lo que es la quietud, lo agradable que es la quietud. Segundo punto, la respiración abdominal. Tercer punto, la lengua en contacto con el paladar, que seguramente vais a producir saliva. La saliva es una reacción positiva que la energía está funcionando. Cuando nosotros estamos muy preocupados, nerviosos o estamos con ansiedad, normalmente la boca carece de saliva, de lubricación. Basta para que nosotros acondicionemos, pongamos la lengua en ese puntito, para que inmediatamente la energía va funcionando y la saliva es una reacción positiva de que el organismo se está generando energía. Siguiente punto, ponemos la mente sumergida donde hemos dicho. Cada vez que venga un pensamiento, cada vez que nos distraigamos, cada vez que a lo mejor venga una idea, nosotros otra vez sumergimos la mente en ese punto. Vais a ver como que la mente se aquieta, aunque sea brevemente, porque esto hay que hacerlo con tiempo. Y el quinto punto, para que las emociones también se armonicen, se serenen, describimos que tiene que surgir desde dentro hacia afuera, describimos deliberadamente una sonrisa. Vosotros veréis que las estatuillas de los Budas están en estado de meditación con los labios, con la comisura de los labios, como si estuvieran sonriendo. Bueno, pues eso es un estado de concentración que junto con todos los pasos que hemos visto ayudan a que las emociones puedan serenarse. Antes que las articulaciones son como ventanas. Si nosotros tenemos las articulaciones duras, la energía se bloquea. Por eso es tan importante la suavidad. O sea, si nosotros hacemos así, estamos bloqueando la energía. Por eso en el Tai Chi, el puño, todos los movimientos de puño, es con el puño hueco, para que la muñeca se mueva. Hay una modalidad del Tai Chi que es espada, Tai Chi Chen, y justamente el puño del Tai Chi viene de la espada, y cuando cogemos la empuñadura se queda abierta, entonces puede moverse. Si nosotros apretamos, no podemos mover la articulación, ¿vale? Entonces, por eso lo importante, o sea, el Tai Chi es un arte de índole interno. Normalmente en Tai Chi, luego lo veremos también, la columna vertebral es un eje, dijéramos, importantísimo. Hay un meridiano que parte desde la coronilla hasta el perineo. El perineo, hay un punto que se llama Huiyin, que está entre los genitales y el ano. En el centro coincide con la coronilla, es un meridiano central. Ese meridiano conecta tres centros de energía. Un centro que está en el vientre, otro centro en el plexo solar y otro en la cabeza. Cuando nosotros articulamos, o sea, ponemos la columna adecuadamente, es como si pusiéramos un canal para que canalizáramos todas las energías. Aquí hay un punto que está a esta distancia, que pertenece al meridiano del bazo, muy importante. En los brazos los meridianos van también 3 por fuera, 3 por dentro. ¿Cuál van por fuera? Los yang, y por dentro los yin. Normalmente cuando los puntos duelen, cuando nos tocamos en un punto y duele, es porque ahí tenemos que activarnos. Esto es la órbita
de la respiración, que se llama microcósmica, donde hay todo un recorrido desde aquí, y este es el punto que os decía de poner la lengua en el paladar. Gobernador, y ese es el de la Concepción. Este punto, el punto 3, que se llama Tazui, ese punto es la séptima cervical, es debajo de la séptima cervical, es un punto importantísimo, la última de las cervicales, donde se acumula una serie de tensiones que si nosotros en Qigong podemos trabajar con los brazos, la séptima cervical se relaja y se abre. Como allí en China hay anestesia con energía, o sea, eso está comprobadísimo. Ayer veíamos como una mujer siendo operada de tiroides, hay un maestro de Qigong que está emitiendo energía, la paciente está despierta, está hablando y el cirujano está interviniendo. O sea, eso es, si lo pensáis, es impresionante. No se está ejerciendo nada de hipnosis, para nada. Que es muy importante también que lo tengamos en cuenta, porque uno a lo mejor dice, bueno, pues yo tengo delicado los riñones. Bueno, pues ahí hay un periodo que podemos utilizar de 2 horas donde se activa más la energía, junto con el de la vejiga. O sea, tenemos que utilizar 4 horas. Desde las 3 hasta esta hora es lo idóneo. O a lo mejor uno no puede a esa hora, pero uno lo puede activar. Y luego también está ahí señalizado la época del año, donde hay mayor acopio de energía en esa época. También los colores se trabajan en los Qigong, porque visualizando colores que están relacionados con los órganos, estamos poniendo energía a ese órgano. El rojo con el corazón, el verde con el hígado. En las piernas hay 3 meridianos que circulan por la cara interna y 3 por la cara externa. Vamos a combinar, subimos por la cara interna el masaje y bajamos por la cara externa. Por este huesito, ahí del que salía, era la séptima. Entonces podemos hacer este masaje donde hacemos ahí, dejando la articulación muy suave, muy suave. Podemos hacer este movimiento que es hacia abajo, desde aquí. Podemos hacer este.
No intentar memorizar nada, porque esto lleva su tiempo. Simplemente para que veáis esto que hemos dicho. Que el cuerpo sea una unidad, que el peso esté siempre en una pierna o en otra, por eso se llama vacío. Todos los movimientos del Tai Chi se lleva respiración, yo sé que llevarlo también, pero hay una norma. Cuando los movimientos son externos, hacia afuera, se contrae el vientre porque se está expulsando el aire. Todos los movimientos con respiración acomodan la columna vertebral, porque se hace de esa forma. Los movimientos hacia adentro, hacia nosotros, se inspira, o sea, se dilata el vientre. Y todos los riñones y la columna también se acomodan. O sea, simplemente como norma. Hay veces en que lo bueno que tiene este entrenamiento de Tai Chi Chi Kung es que lo puede hacer toda la gente, porque cada persona necesita un ritmo, cada persona es diferente, cada uno de nosotros tenemos un tiempo para poder asimilar las cosas, para poderlas vivir.